Mis muy amados, traigo para ustedes una palabra que me ha dado el Espíritu Santo y es la que encontramos en Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Dice así: saliendo el Señor de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero el Señor no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió el Señor, diciendo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta misma escritura podemos encontrarla en Marcos 7, versos 24 al 30. Iniciemos desglosando esta porción escritural. Dice el verso 21, saliendo el Señor de allí. ¿De dónde estaba saliendo nuestro Mesías? De acuerdo al capítulo anterior, el capítulo 14, verso 34, podemos saber que el Señor estaba saliendo de una tierra llamada Genesaret. Esa región estaba ubicada en una ciudad a las riberas del lago de ese mismo nombre, Genesaret, también conocido como el mar de Tiberias o mar de Tiberíades o mar de Galilea. El lago de Genesaret y sus riberas constituyeron el escenario donde desarrolló nuestro Mesías la mayor parte de su ministerio, la mayor parte de la vida pública de nuestro amado Salvador. Pasemos al verso 22. Allí nos describe a una mujer que viene en búsqueda de nuestro amado Maestro y Señor. E inicia diciéndonos que ella era cananea. Cananea era el gentilicio que recibían los habitantes de la ciudad de Fenicia, debido a que sus primeros pobladores descendían de Canaán. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 26, nos dice o nos complementa, narrándonos que la mujer era griega y sirofenicia de nación, dice allí. Sepamos que así como se les decía libio-fenicios a los habitantes de algunos pueblos asentados al norte de África, de la misma manera se les nombraba sirofenicios a los habitantes de Siria y Fenicia, de donde provenía esta mujer. Fenicia fue una provincia romana de Siria. Con el gentilicio de cananea, el Evangelio de Marcos describe a esta mujer de la cual hablaremos en este estudio bíblico. Es a la mujer que se acerca a nuestro Mesías Salvador cuando él sale de Genesaret después de haber sanado a todos los enfermos de esa región.
Es ahí cuando el Señor llega a esta región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran importantes pueblos de Fenicia. Tiro y Sidón estaban ubicados al norte de Palestina. El Evangelio de Marcos complementa diciéndonos de nuestro bendito Mesías que al llegar a esta región de Tiro y Sidón, entró en una casa con la intención de que nadie supiera de él, pero vemos allí en el Evangelio de Marcos que fue en vano. El Señor no pudo esconderse. Allí mismo en el verso 22 que estamos desglosando en Mateo capítulo 15, observamos a esta mujer que se dirige al Señor diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David es un título mesiánico. También lo es León de Judá. Si hemos leído el libro de Ruth por acá en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la moabita Ruth se casó con un judío llamado Booz. Ellos concibieron un hijo llamado Obed, y este Obed a su vez contrajo nupcias y tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí también se casó y tuvo muchos hijos, entre ellos David, el rey David, que tanto hemos escuchado en las Escrituras. Nuestro Señor y Mesías es llamado Hijo de David, que corresponde a un título mesiánico que recibe tanto por su padre José, su padre adoptivo, como por María. Hijo de David significa que provenía de esa simiente. Cristo es descendiente de David al haber sido adoptado por José y es también descendiente de David por la línea o sangre de María. La mujer cananea se acerca a nuestro bendito Mesías honrándolo al decirle Hijo de David. Nuestro Mesías Salvador fue llamado Señor Hijo de David varias veces por la gente que por fe estaba buscando misericordia o sanidad. Lo llamaron así 2 hombres ciegos de junto al camino que encontramos en Mateo 20:30, y también lo llamó Hijo de David Bartimeo el ciego en Marcos 10:47. Todos clamaban al Hijo de David por ayuda. Los títulos de honor que le daban al Señor declaraban su fe en Él. Al llamarle Señor, expresaban el sentido de su deidad, de su poder, de su dominio. Y al llamarlo Hijo de David, ellos estaban declarando que Él era el Mesías. Continuando allí mismo en el verso 22, nos enteramos cuál era la razón por la cual la mujer cananea o Ciro-Fenicia había venido en busca del Señor. Dice la Escritura: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El evangelista Marcos, que también nos narra la misma historia verídica en Marcos 7, del 24 al 30, nos habla de que esta mujer se enteró de que nuestro Señor y Cristo estaba en la región de Tiro y de Sidón, donde ella vivía, y que vino y se postró ante él, a sus pies. Ella sabía plenamente que el Mesías de Israel era poderoso para hacer libre a su hija. Pero notemos algo, hay una particularidad aquí en este evangelio. Es que esta angustiada madre
le dice al Mesías estas palabras: ten misericordia de mí. Estamos allí en el verso 22. No, lo normal hubiese sido que ella le hubiese dicho al Mesías: ten misericordia de mi hija, no ten misericordia de mí, ¿verdad? Pero ella, a cambio de esto normal, le dice ten misericordia de mí. En verdad, esta manera de clamar al Señor me llama mucho la atención. Ella, en su desespero, en su angustia, en su dolor por la situación espiritual de su hija, clama al Señor por misericordia para con ella como madre. La misericordia es uno de los muchos atributos que tiene nuestro Dios y consiste en la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias de nosotros, los seres humanos. Pasemos al verso 23. Vemos de aquí en adelante los obstáculos con los que se encontró esta desesperada mujer. Aquí se encuentra la mujer cananea con dos situaciones que a cualquiera de nosotros nos hubiese desanimado. La primera es el silencio de nuestro Mesías. Dice allí, pero el Señor no le respondió palabra. Y el segundo obstáculo son las palabras de los discípulos, cuando le decían al maestro: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿A qué se debía el silencio del Mesías y estas palabras de los discípulos? Pues bien, cualquier judío conocía la historia de Israel y sabía que los cananeos habían causado muchos problemas a Israel desde los días de Josué, el sucesor de Moisés. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. El mismo templo en Jerusalén se levantaba con un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos, avisando sobre la pena de muerte en caso de que lo hicieran. Observemos que nuestro bendito Salvador dio instrucciones a sus discípulos a la hora de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación en Mateo 10, 5 al 6, donde leemos: a estos 12 envió el Señor y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta, mis muy amados, por qué el rechazo de los discípulos hacia esta mujer que no era israelita? Porque la ley judía así lo establecía. ¿Cuántos de nosotros hemos interpretado esos silencios de parte de Dios a nuestras peticiones como un no, creyendo que a nuestro Dios le es indiferente nuestra situación, que Él es indiferente a nuestras calamidades, creyendo que nosotros no le importamos a Él? Avancemos al verso 24. Aquí las palabras del Señor son: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como otro no, parecido al del verso 23. Aquí la mujer cananea se encuentra con el tercer obstáculo. El Señor le está diciendo a la mujer cananea, parafraseando: no puedo ayudarte porque yo fui enviado del cielo a la tierra es a salvar a los perdidos de mi pueblo Israel. Cuando consideramos estos principios establecidos por las Escrituras, podemos entender la contestación del Señor a la mujer, que si bien parecía muy dura, definía correctamente la posición en que estaban los gentiles frente al reino de Dios antes del evento de la cruz. Como explica el apóstol Pablo en Efesios,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta escritura está en Efesios 2, 12 al 13 y son palabras dirigidas para nosotros los gentiles. Pasemos al verso 25. Aquí la mujer cananea, angustiada, con un dolor en su alma hasta lo sumo, no se daba por vencida y asume una actitud de reverencia porque sabía que Cristo era el Señor, el enviado de Dios, y se postra ante el bendito suplicándole: Señor, socórreme. Ella suplica, ella implora el auxilio, el favor del único que puede hacerlo, del unigénito Hijo de Dios que podía librar a su hija del poder en que la tenía Satanás. Ella sabe que el remedio lo tiene Cristo, el unigénito Hijo de Dios, y es en Él en quien ella ha venido a refugiarse. En el verso 26 se encuentra la mujer cananea o sirofenicia con el cuarto de los obstáculos. Las palabras del Mesías, quien le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero, ¿qué le estaba dando a saber nuestro Señor a la mujer sirofenicia? Que no podía hacer nada por ella porque además de que Él había sido enviado por el Padre al pueblo de Israel específicamente, tampoco era tiempo de milagros para los gentiles que somos los no judíos. Que ella no era del pacto, el pacto concertado por el Dios del cielo con Israel en el Antiguo Testamento. Que ella no era israelita para recibir el favor del cielo. En resumidas palabras, que ella era pagana. Eso es lo que significa tomar el pan de los hijos o israelitas y echarlo a los perrillos. Sepamos que la palabra perro la encontramos en muchas citas bíblicas. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:15, donde dice que los perros estarán fuera. ¿Fuera de dónde? De la ciudad celestial o de la ciudad santa, que es la Nueva Jerusalén. Pero averiguamos bíblicamente qué significa la expresión perro. Deuteronomio 23:18 dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, porque abominación es al Señor tu Dios tanto lo uno como lo otro. Así como la Biblia llama ramera a la mujer prostituta, así la Biblia llama perro al hombre prostituto. La Biblia designa el término perro haciendo alusión a ese pecado de la prostitución en el varón. Nunca se refiere al animal cuadrúpedo que tenemos por mascota en nuestra casa. Pero metafóricamente hablando, perro significa impuro, malvado, comparándolo con los perros salvajes carroñeros. En un principio, la respuesta del Señor a esta mujer cananea o sirofenicia podía parecer una respuesta descorazonada. El Mesías usa una ilustración para explicar la situación a la mujer. Los hijos, en referencia a los israelitas, y eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar de su ministerio terrenal. Y los perrillos éramos, por lo tanto, los gentiles, quienes aún no habíamos sido admitidos. Por lo tanto, el Señor se estaba refiriendo a la hijita de esta mujer cananea como perrillo. ¿No podía ser interpretado esto como algo ofensivo?
Sí, es probable, pero ya vimos el porqué. Ahora veremos que aunque no era tiempo de milagros para los gentiles, cómo esta valiosa mujer con su fe adelantó su milagro, que es lo que nosotros debemos aprender de esta hermosa escritura. Pasemos al verso 27. Aquí la mujer cananea, con el más grande de los respetos, reafirma lo que el Señor le acaba de decir con sus palabras: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué respuesta? Es la afirmación de una mujer llena de fe, una fe que no le cabía en el cuerpo, la fe que la mantuvo creyendo en una respuesta de este Dios hecho carne, de este Emmanuel, Dios con nosotros. Ella sabía en quién había creído. No desmayó, sino que persistió y persistió hasta recibir su milagro. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y a las promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. En cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo. Leemos en Juan 6, 35 al 36, el Señor les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En este punto podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente. Es un caso muy particular porque, como hemos observado, en esta ocasión nuestro Salvador se hizo rogar mucho, más que en el resto de los casos en que las personas necesitadas venían a Él en busca de ayuda. Lo que podemos apreciar es que este fue el medio por el cual el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer gentil, que contrastaba fuertemente con la poca fe de los judíos, que a pesar de que ellos tenían la verdadera luz, seguían siendo duros y rebeldes. Pero no solamente los judíos eran rebeldes, sino que también los propios discípulos eran todavía duros de corazón. Notemos que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones, y en esta ocasión una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan, refiriéndose a Cristo mismo como el pan de vida eterna, podía satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Por contraste, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos pocos panes para dar de comer a una multitud de judíos, todavía no lograban entender el significado de ese milagro, porque sus corazones estaban endurecidos. Lo dice Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por lo tanto, en medio de todo este contexto, podemos apreciar la fe de esta mujer como una auténtica joya. De hecho, una joya casi única. Sin apenas evidencias, el concepto tan elevado que esta mujer tenía de la provisión de la gracia del Señor nos deja admirados. Pasemos al verso 28. Aquí nos muestra el milagro con las palabras del Señor: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta misma escritura en Marcos 7:29 dice: entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu
hija. Dice la escritura que su hija era atormentada por un demonio y que ella fue sanada desde aquella hora. Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe en una mujer gentil. Estaba tan maravillado que le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ella había captado correctamente el corazón de Dios. El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales. Ella era gentil. Y que desde lo profundo de sus corazones también los gentiles clamaban a Dios. Por lo tanto, aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón de Dios mismo. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma necesitada y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciar. Pero es necesaria la fe. Dice el Espíritu Santo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor sanó a la hija de esta mujer a distancia, porque la hija no estaba aquí en Tiro ni en Sidón, por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe, quien con una plena confianza en la palabra del Señor regresó a su casa, como lo cita Marcos 7:30. Allí leemos: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Por supuesto, su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. La enseñanza que nos deja esta bendita escritura y esta mujer de fe es que así como una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados como los que vemos que obtuvo, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios mucho mayores? Esta era la escritura que anhelé tanto compartir con ustedes, mis muy amados, y espero que así como ha sido de bendición para mi vida, lo sea para cada uno de ustedes. Finalicemos con una oración. Si usted puede unirse allí conmigo, hágalo por favor. Amado Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te bendecimos, glorioso Dios, por el privilegio que gozamos nosotros de haber sido constituidos hijos tuyos por medio de nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo, la provisión tuya, Padre, que enviaste para que alcanzáramos vida eterna y fuésemos librados de la condenación a que nos habíamos hecho merecedores por nuestra condición de pecadores. Gracias por haber enviado a este pan del cielo, Padre bendito, quien nos ha salvado, quien está vivo, aquel a quien la muerte no pudo retener. Gracias por ser tú nuestro divino proveedor, nuestro sustentador, nuestro intercesor, nuestro libertador. Y gracias porque así como a esta mujer cananea o sirofenicia, tú le saciaste su necesidad, que era el que su hija fuera libre del tormento de aquel demonio. Así te damos gracias porque cualquiera que sea la necesidad de cada uno de mis hermanos que están aquí en este instante conectados con esta humilde servidora, así tú saciarás la necesidad de cada uno de ellos, sea en el área de su salud,
sea en el área económica, sea en lo afectivo, en lo emocional, en lo espiritual, en lo material. Sé tú, Señor, el proveedor de nuestras vidas, Yahweh Jireh. Gracias, Señor, porque tú no eres indiferente a nuestras necesidades. Vaya que nosotros te importamos. Gracias, Señor, porque no solamente la salvación fue para los judíos, sino que también en su momento fue para nosotros los que éramos llamados los gentiles, hoy día la iglesia del Señor. Recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza, gloria, adoración y honra, que solo tú mereces, divino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mil gracias, Señor, por todo cuanto has hecho, haces y sigues haciendo a favor nuestro. Yo te encomiendo, Señor, a todos y cada uno de los hijos tuyos que continúan aquí, Señor, en este grupo de estudio bíblico. Tú conoces sus necesidades y yo te pido en nombre de tu Hijo amado que seas tú supliéndoles, que seas tú, Señor, llegando a la vida de cada uno de ellos y dándoles la solución a sus problemas y trayendo, oh amado Espíritu Santo, la provisión del cielo que cada uno de mis hermanos necesita. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos y te damos las gracias, Señor, porque nunca nuestras peticiones quedan sin respuesta. Hemos orado, Padre, en el nombre de tu unigénito Hijo, el Mesías y Señor, y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber atendido esta acotación, esta enseñanza que quería compartir con cada uno de ustedes. Les bendigo con toda bendición del cielo y mil gracias sean dadas a cada uno de ustedes porque han tenido perseverancia en seguir aquí en el grupo recibiendo estas humildes enseñanzas de esta servidora del Señor que está conociendo un poco las Sagradas Escrituras. Yo no me las sé todas. Estoy en ese proceso de aprender. Nos encontramos en otra próxima oportunidad, si el Señor así nos lo permite. Y si el Señor ya ha venido por su iglesia y nos ha arrebatado, pues mucho mejor nos reencontraremos en el cielo mismo. Un abrazo para todos en Cristo el Señor. Dios les bendiga y les guarde, amadísimos del Señor.